Leire es una recién llegada a la capital húngara. Aquí trabaja desde hace 4 meses en una de las agencias de reserva de hoteles más importantes del mundo. Su pasión, sin embargo, es la comunicación audiovisual y algún día espera dedicarse a ello. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Que eres fotógrafa? Pues me habéis pillado Aficionada. en uno de los sitios. Me gusta venir a Budapest a hacer fotos porque me gusta mucho la fotografía y me suelo venir aquí a los estudios de Korda, a los exteriores, para hacer fotos y hacer un poquito lo que me gusta. Que aquí se han grabado películas. Pues sí, ahora estamos justo en los exteriores de la serie de los Borgia y como veis estamos un poquito en la Edad Media, el Renacimiento italiano, pero en realidad es todo mentira. Creo que aquí vamos a ver la trastienda, ¿no? Está todo hecho de contrachapado, aquí vemos Aquí todo, cruzas la puerta toda la madera. y se acabó el escenario. Oye, esto no podía estar en mejor sitio porque Budapest ha sido escenario de multitud de películas, ¿no? Sí, sí, de hecho raro es el mes que no vas por la calle y no te encuentras un set de rodaje en medio de la calle que te impide llegar a trabajar. Oye, qué suerte. Te voy a presentar a mi amiga Hila. ¿Cómo estás, Hila? Hola, Leire. Usted trabaja aquí, ¿no? Sí. ¿Y qué tenemos aquí donde estamos ahora mismo? Esto sería Brooklyn, ¿no? Brooklyn, sí, de los años 80. Aquí grabaron Blade Runner, la última 2049. Sí, es súper secreta grabación. Y mira, fijaos en el tráiler. Ni siquiera nosotros, los que trabajamos aquí en el estudio, podemos entrar y mirar qué es lo que han construido. Por ejemplo, nos hemos visto muchas veces con Matt Damon, que ha trabajado aquí hace 3 años. Muy amable, muy cercano, sí, pero estaba concentrando mucho, o sea que por supuesto si nos vemos aquí en la calle no podemos hablar con él. Bueno, pues gracias, Hila. Muchas Adiós. gracias, Hila. Adiós. Hasta luego. Ahora os he traído uno de los puntos más turísticos de Budapest, que es el Puente de las Cadenas. Yo siempre digo que se parece mucho al puente de piedra y al puente de hierro de Zaragoza. Es el primer puente que se hizo para cruzar el Danubio, porque antes solo se podía cruzar cuando estaba congelado o en barco. Uno de los condes de la ciudad se enfadó mucho un día porque tuvo que esperar una semana para conseguir cruzar y dijo, se acabó, se acabó. Voy a utilizar los impuestos de este año para hacer un puente y ya está. ¿En qué punto estás ahora? ¿Echas de menos ya la tierra o no te ha dado tiempo todavía? Sí, bueno, yo es que echo de menos la tierra casi siempre, porque aquí la gente es un poquito aburrida y sosa y claro, pues a mí el espíritu español, fiesta y vámonos de cañas o vamos a echar un vermú, pues me tira mucho. ¿Y qué te llevó a dejar Zaragoza? Pues acabé la carrera, no encontraba trabajo en Zaragoza, decidí buscar en España, tampoco. Encontré una oferta en Europa, en Budapest, y dije, bueno, pues voy a probar, teniendo en cuenta cómo está el mercado en general en todos lados. A la mínima que tienes una oportunidad así, no tienes que rechazarla, ser un poco valiente, que para volver a casa siempre hay tiempo. ¿Y esto, Leire, que tenemos aquí, qué sería? ¿El F-Homo de Budapest? Pues no sabría decirte, pero pues puede ser, todo se pega, ¿no? Estamos llegando al final del puente, tenemos aquí a unos leones. Dice la leyenda que el escultor se suicidó. Él empezó a decir que si alguien encontraba un error en sus leones, que él se suicidaba porque eran perfectos. Total, que los leones no tienen lengua. Lo hizo a propósito, según cuentan, porque los leones son más familia del gato que del perro, entonces al tener la boca abierta, al estar jadeando, digamos, no sacan la lengua. Y él decía que en realidad la lengua sí que estaba ahí. Así que no sabemos muy bien si al final el señor se suicidó o tenía un morro que se lo pisaba. Os he querido traer ahora a uno de mis rincones favoritos de Budapest, que es la isla de Margarita. Es una isla que es un parque y a mí me recuerda mucho al Parque Grande de Zaragoza. Se pueden hacer un montón de cosas y es muy guay, a mí me gusta mucho. Como esto es muy grande, para que podamos conocer un poquito mejor la isla, vamos a montarnos aquí en esta bicicletilla para que podamos ver un poquito toda la isla. Que se note en esas clases de conducir que me he tomado en mi vida. ¡Ay, un perro! ¡Adiós! Lo primero que quería enseñaros era la fuente que tenemos aquí. Es muy parecida a las que suele haber
en verano en el Parque Grande, que tienen así lucecitas y música, que parece esto como si fuera un concierto de los Rolling Stones, como mínimo, de la de gente que viene a verlo. Aparte de ser uno de los puntos, digamos, intermedios entre Buda y Pest, tiene mucha vida a la hora de los fines de semana, sobre todo, que vienen las familias pues, a hacer picnics. ¡Ay, ay, ay! Pero bueno, Leire, ¿por dónde nos estamos haciendo? ¡Ay, pues madre mía! No pasa nada, está todo controlado. Leire, tienes un peligro. Leire, peligro al volante, cuidado, pipi. ¿Tiene mucha naturaleza Budapest? Pues a mí me ha sorprendido para bien, porque pensaba que había menos, que era todo como más ciudad, más asfalto y así, pero la verdad es que no, que tiene muchos parquecitos y está muy guay. ¡Adiós! Me voy a tener unas agujetas mañana. A ver, el aparcamiento, a ver qué tal se te da. Pues estupendo. Controlado. ¿Y cómo has llevado la adaptación de cara a hacer nuevos amigos y tal aquí? Pues al principio fue un poco duro, porque llegué sola, de irte de casa, dejar a tus amigos, siempre cuesta un poco. Nos han contado que tenéis un grupo de música. Ay, bueno, sí. Se llama La Borraja Electrónica. La Borraja Electrónica. Los podéis seguir en Instagram. Nuestros informadores nos cuentan desde España que tienes una canción favorita, muy especial, que vendría a ser esta. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Como se supone que dicen mi nombre, toda la vida, cada vez que mis amigos me quieren fastidiar, pues me empiezan a cantar esa canción. Y odio esa canción con toda mi alma. Ellos también tienen otro mensaje para ti. Simplemente nos hemos juntado para decirte que te queremos mucho, que te echamos de menos, que todo te está saliendo genial por ahí, lo sabemos. Desde La Borraja Electrónica te queremos. Ya lo saben que les echo mucho de menos y que nada, que siempre que vaya a volver que no se olviden de mí, por favor. Siempre me dicen, ay, es que eres muy seca, no sé qué, pero claro, yo también tengo mi patatita. Estamos en la Plaza de los Héroes, que se encuentra en la margen derecha del Danubio, en la zona de Pest. Es una de las plazas más solemnes de la ciudad. Justo en la columna, en la parte superior, vemos al Arcángel Gabriel y las figuras que hay alrededor representan a las tribus que fundaron Hungría. Fue fundada hace más de 1000 años y estas figuras representan a las 7 tribus que la fundaron. También hay una versión extraoficial que dice que los pueblos húngaros vinieron de los descendientes de Atila el Huno, el rey de los hunos. De hecho, en Hungría hay todavía muchos padres que ponen a los niños Atila en honor al rey de los hunos. Como dato curioso, esta plaza estuvo completamente tapada durante la época del comunismo por cortinas rojas para tapar los monumentos que evocaban a lo mejor otros tiempos que a los comunistas no les interesaban tanto. También se puso una estatua de Stalin. Hubo una revolución, el pueblo húngaro se alzó y decidieron tirar abajo la estatua de Stalin en la Plaza de los Héroes. Ahora, después de patearnos la ciudad todo el día, os voy a traer a un sitio para que probéis el dulce más típico de Budapest, que está buenísimo y así reponemos fuerzas. Estos dulces se llaman kurtoskalas, que significa pastel de chimenea. Es un dulce típico de Transilvania, pero como antiguamente Transilvania pertenecía a Hungría, ellos lo adoptaron como un dulce propio. Hello, one kurtoskalas, please. Chocolate. ¿Cuánto cuesta? 990 florines, que son como 3 euros más o menos. ¿De qué está hecho el kurtoskalas? Está hecho de harina, un poquito de aceite, levadura. Muchas gracias. Está muy calentito y ahora vamos a probarlo directamente. Voy a hacer los honores. ¿Qué tal está? Primeras impresiones. Dulce. Para reponer fuerzas, lo mejor. ¿El tiempo cómo lo llevas? Porque hoy hemos tenido absolutamente de todo. Es un poco Zaragoza, la verdad. Entonces, en ese sentido, como estamos acostumbrados
te levantas por la mañana, te mueres de frío, pasa la noche y te mueres de calor, pues aquí en general estoy teniendo lo mismo. Bueno, cuéntanos, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Veis lo que os decía? Ahora de repente se nos pone a llover, pero no os preocupéis porque vamos al barco y ya veréis qué sitio tan chulo. ¿Este barco qué es? Es un crucero que nos lleva por todo el Danubio para visitar un poquito todo el río y ver la ciudad de noche. Bueno, Leire, qué lujo. Os he traído a una experiencia imprescindible para todo el que viene a Budapest, que sería montar en un crucero por el Danubio, sobre todo si se puede hacer de noche para disfrutar de las vistas que tenemos, que serían el Parlamento de noche. Pero bueno, qué pasada el Parlamento. Por la noche es una de las vistas que más me gustan a mí de Budapest, porque está todo iluminado. ¿Cómo impresiona el castillo de Buda? La parte de Buda, digamos que es como la parte más turística, más monumental. La parte de Pest sería como la parte más social, en la que se vive, digamos, en la que hay más tiendas, donde la gente va a trabajar y así. Gracias. Rubén, un brindis. A ver, ¿por qué brindamos? Vamos a brindar por vuestra visita, pero a la manera húngara. A ver, ¿cómo es la manera? Aquí no se pueden chocar las copas. Ah, no, ¿y eso por qué? Porque durante la ocupación austríaca en Hungría, los soldados austríacos celebraron la victoria tocando las copas de la bebida, entonces digamos que durante muchos años estaba prohibido tocar aquí las copas a la hora de brindar, pero digamos que hoy en día todavía hay un poco de reticencia en ese sentido a la hora de seguir tocando las copas, así que simplemente vamos a saltar las copas a brindar. Y por nosotros, por Budapest y por Zaragoza. Venga, y por Aragón. Y por Aragón. Salud. Salud.